Been waiting here for 6 hours. Am I the father or not? No, but she also didn't cheat on you. Normally, sperm meets egg, DNA meets DNA, goes back to her place, cells divide. 9 months later, joy is bundled. That's normally. Abnormally, an egg could have 2 naturally occurring gene mutations that don't naturally occur together. A spontaneous calcium spike could prep the egg for fertilization without sperm, and a division mistake could let the egg split up without ever needing male DNA at all. Parthenogenesis, a baby without a daddy. In humans, it's only ever been theorized and it was never proved. Until now. Mommy, baby, your daughter has only maternal DNA. I personally checked this 5 times. In 7 months, you will have a virgin birth. Merry Christmas. La gran mayoría de los animales se reproduce sexualmente, de modo que el desarrollo del huevo se inicia luego de que el óvulo es fertilizado por un espermatozoide. Sin embargo, en el 1% de las especies del planeta, los huevos pueden desarrollarse sin que haya ocurrido una previa fertilización, es decir, los óvulos se van a segmentar hasta formar un embrión completo, el cual va a estar dotado del mismo material genético de su progenitora. Este proceso se conoce como partenogénesis, que significa generación virgen. Es por lo tanto una forma de reproducción asexual que crea copias idénticas de la madre. Sin embargo, solo puede darse en especies capaces de reproducirse sexualmente, ya que requiere de la creación de gametos femeninos. Es frecuente entre las especies vegetales y se ha encontrado en algunos vertebrados de sangre fría, como algunos peces, anfibios, reptiles y aves, y en numerosos grupos de invertebrados como gusanos planos y cilíndricos, caracoles, lombrices de tierra, crustáceos, insectos como las moscas, mosquitos, polillas, gorgojos y taladrillos. En los mamíferos solo puede darse mediante técnicas artificiales inducidas, pero se ha visto que los óvulos no llegan a desarrollarse como un embrión, sino que solo forma una estructura embrioide conocida como huevo huervo. Existen 2 tipos de partenogénesis dependiendo de si existe o no un proceso de meiosis. En la apomixis, el huevo se divide por mitosis y no por meiosis, de modo que el individuo resultante es diploide. Puede considerarse un tipo de reproducción asexual. Como no existe intercambio de segmentos entre cromátides hermanas, los descendientes son clones de sus madres. En la automixis ocurre una meiosis normal, de modo que la gametogénesis da por resultado 4 núcleos haploides y uno de ellos, normalmente el ovocito, se fusiona con un cuerpo polar, restituyéndose así el número diploide en la descendencia. La diferencia con la reproducción sexual es que se produce una autofecundación. Existen también 2 variantes, la hibridogénesis y la pseudogamia, en las cuales es necesaria la participación de los machos. En la hibridogénesis sí hay fusión entre el ovocito haploide y el núcleo espermático, pero los cromosomas masculinos son removidos y solo los femeninos se transmitirán a la célula huevo. En la pseudogamia no hay fertilización, pero es preciso que el espermatozoide active la división del huevo. Algunos ejemplos son las abejas y las hormigas, así como otros insectos y himenópteros, en los cuales los machos son creados mediante partenogénesis y las hembras mediante huevos fecundados. En los pulgones y otras especies de insectos parásitos de plantas ocurre cuando existe abundancia de alimento, agrandando la colonia, pero en el caso contrario acuden exclusivamente a la reproducción sexual para obtener machos y hembras. El llamado tiburón martillo y algunas otras especies de peces tropicales son capaces de reproducirse por partenogénesis cuando existe escasez de machos. En ciertos saurópsidos, como algunas especies de geckos serpientes y en los famosos dragones de Komodo. En algunos crustáceos como las pulgas de agua, que son comúnmente empleados como alimento de peces, en donde la partenogénesis aparece cuando las condiciones del ambiente son favorables. En los insectos, las progenitoras partenogenéticas pueden originar solo hembras, solo machos o individuos de ambos sexos.
Algunas ventajas que este tipo de reproducción les da es estar mejor adaptadas para afrontar condiciones adversas y les da también la capacidad de colonizar nuevos ambientes. La desventaja es que tendrían menor variabilidad genética. Existen, sin embargo, algunos grupos de eucariotas a los que se les conoce como asexuales antiguos, ya que habrían vivido sin sexo por millones de años. Uno de los ejemplos mejor estudiados es el de los rotíferos veloideos. Estos animales microscópicos habitan en ríos, estanques y otros ambientes húmedos. En esta clase de rotíferos no se conocen machos, solo existen hembras. Los científicos se han preguntado cuáles son las razones por las que se pudo haber originado este tipo de reproducción y se han propuesto en el reino animal 4 mecanismos: la partenogénesis espontánea, la partenogénesis por hibridación, la partenogénesis contagiosa y por partenogénesis infecciosa, el cual el origen de los linajes partenogenéticos se debería a la infección por diversos microorganismos de herencia materna, como la bacteria endosimbionte, que ha infectado numerosas especies de artrópodos y nemátodos. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete.